que parece que tenían un parcial, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar, ¿ya? Bien. Ahora vamos a continuar con la distribución normal, ¿ya? Estamos viendo, ¿no? La pizarra digital. Ya, bien. Bien bajito se les oye. No sé si me están oyendo bien a mí. Ah, ya, está bien, está bien. Entonces, bien. Vamos a empezar entonces con lo que es la distribución normal. Bien. Un ratito me dan, por favor. Bien. Vamos entre lo que son las distribuciones normales, ¿ya? Bueno, para empezar, lo que es las distribuciones normales, se trabajan dentro de las distribuciones continuas, ¿ya? Estamos dentro de ese punto, dentro de las distribuciones continuas. Están empezando. Ahora sí. Estamos entonces dentro de lo que son las distribuciones continuas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la distribución normal, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, vamos a considerar primero lo que es una pequeña reseña histórica, ¿no? De dónde viene lo que es la distribución normal, ¿no? Bueno, han debido escuchar lo que es la campana de Gauss, la campana de Gauss. ¿De dónde proviene la campana de Gauss? Bueno, del autor Carl Friedrich Gauss, ¿ya? De Carl Friedrich Gauss. Gauss lo que da a conocer es la distribución normal, pero previo a este autor, el francés Abraham, ¿no? Abraham Moll es quien determina lo que es el estudio de la normal, ¿no? Posteriormente viene lo que es Carl Friedrich Gauss, quien determina lo que es la ecuación de la curva de distribución normal. ¿Cuál es esa ecuación de la curva de distribución normal? Es esa, ¿no? O sea, pues la conoce como campana de Gauss, ¿no? Este conocimiento, esta forma en que se ha ido conociendo la campana de Gauss, bueno, o de distribución normal, ha sido una de la que más ha sobresalido, ¿no? Entonces, ese tipo de distribución de frecuencias se utiliza dentro de lo que es la estadística inferencial, ¿ya? Entonces, no dentro de la estadística descriptiva, no en la descriptiva, ¿ya? Es en la de estadística inferencial. En la inferencial, recuerden, estamos hablando de probabilidades, ¿no? Hechos que probablemente puedan suceder, fenómenos que probablemente puedan suceder, eventos que puedan darse o que no puedan darse, ¿no? La distribución normal se hace bajo una curva simétrica, es decir, no tiene inclinación a la izquierda ni a la derecha, ¿no? Esa distribución va a contener una media, ¿no? Ya vamos a avanzar a lo que es la media, ¿no? Medio promedio, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros conocer el comportamiento de futuros hechos que puedan darse. Por eso es probabilidades.
futuros hechos, futuros eventos, sucesos que puedan darse, ¿ya? Es dentro de lo que es la distribución normal, ¿ya? Esta distribución normal tiene algunas propiedades de la distribución normal. ¿Cuáles son esas propiedades de la distribución normal? Bien. ¿Cuáles son esas probabilidades de la distribución normal? Una de las primeras características de la distribución normal, esas propiedades, es que tanto la moda, la mediana y la media se encuentran en un solo punto, ¿ya? Es decir, cuando nosotros hablamos de la distribución normal, ¿no? Todos se van a encontrar en un solo punto, todos. Aquí se va a encontrar la moda, la mediana y la media, en un solo punto, ¿no? Otra característica es de que la curva normal, o sea, de distribución normal, es asintótica. Asintótica. ¿Qué significa asintótica? Es que esta curva de distribución normal, ya la curva de distribución normal, no se une nunca al eje de las abscisas, ¿ya? Es decir, no vamos a tener en cuenta este tipo de gráficas, donde se una, o peor aún, donde cruce. Entonces, ninguna de estas se da. En las extensiones infinito, positivo y negativo, no se unen, peor, no cruzan, ¿ya? No cruzan, no se unen. Eso se llama asintótica. Entonces, en el valor infinito negativo y el infinito positivo nunca se van a tocar, ¿no? Pueden tender a unirse, pero no se unen. Entonces, todas las características de la distribución normal, ¿ya? ABC. Otra de las características es que la curva de distribución es simétrica. ¿Qué significa que es simétrica? Ya vamos a aquí. Es simétrica porque la curva de distribución normal lleva un tipo de este tipo de curva y no tiene una inclinación. Esta es una curva simétrica. Esta es una curva asimétrica. Esta es una curva asimétrica. Ya, esas son curvas simétricas. Por ejemplo, esta es una curva simétrica negativa, esta es una curva asimétrica positiva. Cuando nosotros consideramos que A simétrica significa inclinación. Inclinación de la curva al lado izquierdo con extensión de la cola a la derecha, entonces una simetría positiva. O inclinación de la curva a la izquierda y con la extensión de la cola hacia la derecha, por lo tanto es una simetría negativa, ¿no? Pero en la curva de distribución normal no es así, ¿ya? Es simétrica, no tiene inclinación. Entonces, esta no tiene inclinación, ¿no? No tiene inclinación, ¿no? Entonces, la probabilidad, por ejemplo, de que se observe algún dato en ese tipo de gráfica de distribución normal es del 50%.
¿no? Entonces, no hay inclinación. Acá no pasa eso, ¿no? Hay probabilidades de que tienda más al lado izquierdo con la extensión de la cola de la derecha o la inclinación al lado derecho con la extensión de la cola al lado izquierdo. Por lo tanto, esto no tiene inclinación, ¿no? Bien, A, B, C, D. ¿Qué otra característica tiene? Em, la distribución normal tiene la igualdad a la unidad o al 100%. A ver, ¿qué es eso? Nosotros tenemos nuestra línea, nuestra curvita de distribución normal, ¿sí? Les he mencionado hace un momento de que a este lado queda el infinito negativo y a este lado el infinito positivo, ¿no? Entonces, caramba, ¿no? Ahí es donde me queda lo que es el valor cero, ¿no? Ahí es donde me queda el valor cero. Ay, caramba. Vamos a cambiar esto, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué significa? Nos dice que nos da esto el valor a la unidad o el equivalente al 100%. A la mitad, entonces, acá va a tener 0.5 o el 50%. Y aquí vamos a tener también el 0.5 o el 50% hacia el infinito, ¿no? En este caso, la representación pues, siempre vamos a considerar de forma por 5. Puedes considerarla decimalmente, pero recomendable de forma por ciento, ¿no? Otra característica de la distribución normal, ¿no? Es que la curva, la punta, el apuntamiento de la curva va a depender de la media y de la desviación típica. Entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros tenemos la curva, tenemos la curva de distribución normal, ¿no? Podemos tener también este tipo de curva de distribución normal. Vamos a recoger eso. ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos una menor dispersión, mediana dispersión, ¿no? Alta dispersión, alta dispersión de los datos. ¿Cómo son alta dispersión de los datos? Los datos van a extender entonces a los costados. No es cierto. Entonces acá no. Es relativamente mediana. Y acá, pero la dispersión va a ser menor, que significa que la mayoría de los datos va a concentrarse en la media. Cada uno de estos representa la media, ¿no? Entonces, la dispersión va a ser acá, por ejemplo, baja, ¿no? O sea, todas van a tender a centralizarse en la media o al promedio. Lo contrario va a ser esto, ¿no? Se alejan más del promedio, más de la media. Entonces, cuando nuestra dispersión, nuestra desviación típica es más elevada, a mayor desviación típica, entonces más plana va a ser nuestra curva. Aquí tenemos entonces una menor desviación típica. Aquí tenemos una mayor desviación típica, ¿no? Dependiendo si la desviación típica puede ser muestral
o poblacional. ¿No ve? Dependiendo. Pero sea cualquiera, siempre al centro va a estar la media, la mediana y la moda al centro, ¿no? Y ese tipo de gráfica o este tipo de estudio de distribución normal generalmente se estudia para lo que es la media. Y como nosotros estamos en estadística inferencial, entonces, ¿qué vamos a tener? Mu, ¿no? En vez de la media. Esto también se llama media, ¿no? Media o promedio. Bien, ¿qué más? Bueno, el valor central siempre va a tener un dato o un valor cero. A partir de ahí vamos a determinar, por ejemplo, vamos a subir así, ¿va? A partir de ahí vamos a determinar los datos en el infinito negativo o los datos en el infinito positivo. ¿Ya? Entonces, esas son las características, las propiedades de distribución normal. Si nosotros, por ejemplo, consideraríamos este tipo de ejercicio, asumiendo el tipo de gráfico. ¿No? Aquí vemos que la media va a estar siempre al centro. La media, la mediana y la moda. ¿No? Va a ser un solo valor. Entonces aquí nuestra media va a ser igual. Sin embargo, la desviación típica va a ser distinta. ¿No ve? Aquí, por ejemplo, es más disperso los datos, ¿no? Disperso, por eso la curva tiende a aplanarse. Sin embargo, aquí la curva es más, o diré, la media tiene mayor representatividad. El conjunto de datos se une más a la media, está más cercana a la media. Por lo tanto, tenderá a subir y tener una curva, ¿no? Pero ¿qué pasa en este caso? ¿Cómo será nuestra media, nuestra desviación típica aquí? Nuestra media o promedio va a ser igual, pero la desviación típica, perdón, va a ser diferente. Y la desviación típica, ¿cómo va a ser? Igual, ¿no? Aquí la media es distinta, aquí puede ser un valor, aquí otro valor, aquí otro valor. La media es distinta. La dispersión es igual, porque son las mismas gráficas. Pero acá no son las mismas gráficas, una tiene más punta, una punta mediana y sin punta. Por ejemplo, la dispersión en este caso va a ser distinta, ¿no? Y nuestra media siempre va a ser en un solo punto. La media es igual, ¿no? De acuerdo a esas características, también vamos a F, de acuerdo a las medidas de forma. ¿Qué vamos a tener entonces? Vamos a tener las asimétricas, ¿no? Las curvas asimétricas. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, las asimétricas? Por ejemplo, vamos a tener, aquí vamos a hacer, por ejemplo, una, dos, tres. Vamos a tener este tipo de asimetría, ¿no? Podemos tener ese tipo de asimetría. O
ese tipo de simetría. Aquí, por ejemplo, esta va a ser una asimetría positiva, ¿sabes? Esta una asimetría negativa, ¿no? Y esta va a ser una simétrica, cuyo valor va a ser cero, o sea, neutro, ¿no? O sea, este tipo de gráficas también se les llaman curvas neutras o curvas perfectas, ¿ya? Ya tienen inclinación a la izquierda y a la derecha. Y también hemos llevado las asimetrías, ¿se acuerdan? Cuando sacábamos la simetría positiva o negativa. Y también vamos a considerar las curvas de acuerdo a su apuntamiento, de acuerdo al apuntamiento. Ah, entonces vamos a tener, vamos a subir un poquito más arriba. Vamos a tener tres tipos también. En la primera, por ejemplo, vamos a tener una curva de este tipo, que se llama leptocúrtica, ¿ya? Una mesocúrtica, que representa una gráfica ni tan plana ni tan elevada, ¿ya? Y por último, una platicúrtica, que es lo contrario de las leptocúrticas, ¿no? Entonces, son los tipos de gráficas que tenemos también, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos avanzado, ¿no? Las asimétricas o simétricas y las de apuntamiento, ¿no? Las simétricas, estamos hablando de simetrías positivas y negativas y la simétrica en sí, y las curvas de apuntamiento, la leptocúrtica, la mesocúrtica y la platicúrtica. La leptocúrtica tiene punta, ¿no? Y vamos a avanzar eso. La mesocúrtica es mediana, ni muy punta ni muy aplanada. Y la platicúrtica es aplanadita, ¿no es cierto? Bien, vamos a cambiar de página. Podemos cambiar de página. Dicen de la curva asimétrica, ¿qué dice la simétrica? Porque son dos curvas, creo que pues, perfectas y la otra ¿qué es? Ah, ya. Neutra. Eso. ¿No? Neutra y perfecta. Ya dice, y de abajo dice, ¿Cuál? no, esas tres. Asimetría positiva, asimetría negativa, simétrica es cero, leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Ya está, dice. Bien. Entonces, de acuerdo a ese tipo de gráficas, si nosotros queremos aplicar, conocer las probabilidades de acuerdo a un determinado valor, tenemos que hacer uso de algunas fórmulas, ¿ya? Entonces vamos a cambiar de página. Ya. A ver, un ratito, por favor. Un ratito.
Bien. Esta es una gráfica de distribución normal. O sea, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar bajo una distribución normal, ¿ya? Trabajar bajo una distribución normal. Les he mandado al grupo de WhatsApp eh, unas tablas, ¿no? En la parte de arriba están los datos negativos, en la parte de abajo los datos positivos, ¿ya? ¿Cómo vamos a aplicar estas tablas a las gráficas? Como les decía, esta es, por ejemplo, una tabla de distribución normal, pero que no me dice nada, ¿no? Pero cuando yo, por ejemplo, ¿no? Ahí está nuestra media. Y pongo una línea de división, como les digo, y empiezo a echar el área, no. Me dice que el área que yo estoy considerando es a la derecha, ¿no? O es derecha, o es superior, o es por encima, o está, o supera, ¿ya? Aquí, como les digo, esta parte, y esta más, no, esto más haremos, esto más. A ver, un ratito, no quiere, un ratito. Un ratito. Ay, caramba. Bajaremos un ratito, por favor. Eso, ahora sí.